Hoy nos toca ver propiedad intelectual. Puntualmente vamos a hacer foco, obviamente, en la protección del software, pero mi intención primero es que podamos un poco bucear en lo que es la propiedad intelectual, porque es como que muchas veces cuando se estudia este tema está todo mezclado, lo que es marcas, lo que es patentes, lo que es modelos, diseños industriales, ¿sí? Está todo mezclado, entonces mi idea es un poco, primero, explicarles cómo se compone la propiedad intelectual, qué se estudia, una diferencia importante que hay entre propiedad intelectual y propiedad industrial, que sepan, digamos, estructuralmente dónde ubicar las marcas, dónde ubicar las patentes, dónde ubicar los modelos industriales, dónde ubicar los derechos de autor, ¿sí? Dónde, digamos, en qué rubro o en qué, digamos, concepto de todos estos mencionados vamos a ubicar el software, dónde, porque eso nos va a determinar un poco cómo lo vamos a tener que registrar y proteger. Y, bueno, más que nada también estas herramientas que a ustedes les sirvan eventualmente si ustedes generan algún desarrollo o participan en un desarrollo, que no solo registren quizás el software como programa en sí, sino que también cuenten con la registración, saber cómo es la registración de la marca, ¿sí? Quizás de ese proyecto. Entonces estas son herramientas para que ustedes se lleven. Obviamente tengan en cuenta que esta clase que vamos a ver hoy casi son dos materias unidas, porque por un lado está propiedad industrial y por el otro propiedad intelectual, así que quizás, como les digo siempre, va a haber cosas que queden por fuera, pero como les digo, la idea es llevarse un marco general de estos conceptos, poder ubicarlos, al menos en su cabeza, que puedan saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una marca, qué es una patente y cuáles son, digamos, la protección que tiene cada una y dónde tienen que ir a buscar, digamos, las herramientas para proteger esos derechos. Así que bueno, yendo un poco al punto, voy a arrancar con el temario. Puntualmente, como siempre les hago, es una introducción de los temas que vamos a tratar alrededor de la clase. Vamos a ver los objetivos que vamos a querer alcanzar con esta clase. Vamos a hablar de una diferenciación, que algo les adelanté, entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Puntualmente nos vamos a meter en lo que es propiedad industrial. Dentro de propiedad industrial vamos a ver marcas, patentes. Luego vamos a ver la propiedad intelectual, sí, en el aspecto de derecho de autor. La protección legal del software, bases de datos y su protección legal, que algo ya vimos en protección de datos personales. Internet y los derechos de propiedad intelectual. El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de autor, todo lo que es machine learning, IA, ¿sí? Blockchain, cómo impacta en el derecho de autor, y unas conclusiones finales. Así que bueno, eso va a ser un poco la estructura de la clase. Va a ser quizás un poco larga, pero bueno, como les digo, es tratar de meter todo este tema en una clase y poder que se lleven un marco general de los temas. Bueno, en principio, como les decía, ¿cuáles van a ser los objetivos de la clase? En principal, mi idea es que ustedes puedan comprender qué es la propiedad intelectual y cómo se va a aplicar al entorno digital, diferenciar los conceptos de derechos de autor, marcas y patentes, que les decía, conocer el marco legal que protege el software y las bases de datos en nuestro país, analizar cómo las nuevas tecnologías, como Internet, inteligencia artificial, esto que les decía, impactan en los derechos de propiedad intelectual, brindarles herramientas a ustedes para, digamos, que puedan desarrollar, usar y compartir software y datos. Y, bueno, vamos a ver si surgen algunas otras más. En principio, primero vamos a meternos en qué entendemos por propiedad intelectual, y a veces siempre les digo, vamos a entender primero qué entendemos por un término en sentido amplio y después en un sentido más estricto. Por eso acá yo les puse, bueno, que por propiedad intelectual en un sentido amplio vamos a entender como el tema que estamos viendo hoy, que va a ser el conjunto de normas que van a proteger las creaciones del intelecto humano, hagan especial hincapié en esto, intelecto humano, obras artísticas, científicas, técnicas o industriales, ¿sí? El fundamento de la propiedad intelectual en sí es incentivar la creación mediante el reconocimiento de un derecho exclusivo por parte del autor o inventor, ¿sí? Esto es lo que estudia la propiedad intelectual en general y en sentido amplio. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos a estudiar este tema, vamos a poder diferenciar dos conceptos importantes, ¿sí? En un sentido estricto. Por un lado, lo que vamos a llamar propiedad industrial y por otro, lo que vamos a llamar propiedad intelectual, ¿sí? ¿Y qué vamos a agrupar dentro de cada campo, ¿sí? De cada ámbito, es un poco lo que les decía. Vamos a hablar de propiedad industrial, ¿sí? Cuando hablamos de lo que son marcas, de lo que son patentes, de lo que son modelos y diseños industriales, ¿sí? Acá yo les puse un ejemplo, que una patente protege una solución técnica a un problema, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta, para después hacer un poco la diferenciación de cómo ubicamos a veces cuestiones tecnológicas. Entonces, les decía que propiedad industrial protegíamos las marcas, las patentes, los modelos y diseños industriales, y acá les puse como ejemplo que, por ejemplo, un nuevo algoritmo, ¿sí? De comprensión de datos va a poder ser considerado una patente, ¿sí? Podría ser considerado una patente. Pero no es un software en sí mismo, ¿sí? Sino que lo que acá se está protegiendo de alguna forma es brindar una solución técnica, una innovación, que lo vamos a desarrollar más adelante. Y, por otro lado, en contrapartida a lo que es propiedad industrial, tenemos lo que es propiedad intelectual en sentido estricto. Y acá vamos a ubicar a los derechos de autor, ¿sí? Les puse sobre obras creativas. Y va a esto, lo que va a hacer el derecho de autor de alguna forma es proteger la expresión de una idea, ¿sí? Acá yo les puse un poco la diferenciación. Por ejemplo, el código fuente de un software se va a registrar bajo las normas de derecho de autor, ¿sí? De lo que sería propiedad intelectual. Entonces, yo acá lo que les puse un poco con los ejemplos para que ustedes en primera línea vean que, por ejemplo, la patente va a proteger una invención, ¿sí? Una solución técnica, ¿sí? Vamos a ver los requisitos que tiene que cumplir para ser patente. Y les puse como ejemplo, por ejemplo, un nuevo algoritmo de comprensión de datos, pero para que tengan en cuenta, si vamos a registrar el código fuente de un software, eso lo vamos a hacer a través de derechos de autor y no como patente. ¿Sí? En principio, quédense con esta idea
de dónde ubicamos las marcas, dónde ubicamos las patentes, dónde ubicamos los modelos industriales, que eso van a ser todo propiedad industrial, y después propiedad intelectual puntualmente va a ser derechos de autor, ¿sí? Esos son los términos con los que se tienen que quedar. Acá, como les dije, ¿qué implica siempre clasificar o esquematizar conceptos? Es ver qué normas les vamos a aplicar en cada campo, ¿sí? En lo que es propiedad industrial, yo acá les puse puntualmente que la autoridad del registro, ¿sí? Donde vamos a tener que registrar estas marcas, estas patentes, estos modelos y diseños industriales, va a ser el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ¿sí? En cambio, en todo lo que es propiedad intelectual, que es derechos de autor, la autoridad de registro va a ser la DNDA, ¿sí? Que acá les puse que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esto es por esto que les marcaba. Puntualmente, la regulación específica de lo que es propiedad industrial por un lado y lo que es propiedad intelectual por el otro en sentido estricto. Propiedad industrial, acá puntualmente les pongo que vamos a tener la ley 22362 de marcas y designaciones por un lado. Acá, como siempre les digo, a mí me gusta ponerles a ustedes que BO significa boletín oficial, que es la fecha en que fue publicada, para que ustedes tengan una idea en el ámbito, en el momento en que se dictó esta ley, y también para que ustedes vean desde qué fecha data esta ley, ¿sí? Para que ustedes tengan en consideración, la regulación específica de marcas y designaciones es de 1981. Después tenemos la ley de patentes de invención y modelos de utilidad, que es la 24481 del 95, ¿sí? Y los modelos y diseños industriales están regulados por el decreto 6673/73. Esto implica la barra en los decretos que son del año, ¿sí? Que indica después la barra. Entonces, este decreto es del 73. Entonces, esto van a ser las normas que nos van a regular todo lo que son marcas, patentes, modelos y diseños industriales. Todo lo que es derecho a autor, entonces dijimos que era la DNDA, la autoridad de registro, y la regulación específica acá va a ser la ley 11723 de propiedad intelectual. Miren muy bien el año, que es de 1933. ¿Sí? Para que lo contemplen. Les adelanto algo, hubo una modificación en el 98, ¿sí? Con todo el auge de Internet, para que lo consideren. Se habrán incorporado alrededor de 7, 8 artículos, pero bueno, la ley todavía sigue siendo la original, la de 1933, y tiene algunas incorporaciones y algunos artículos que se fueron sustituyendo, pero no son la gran mayoría, sino incluso es que en algunos artículos originales de la norma se han incluido quizás frases que hacen referencia a, digamos, las nuevas tecnologías que había en el 98, para que ustedes lo tengan, lo contemplen por un lado. Bueno, habiendo hecho esta diferencia, primero entre propiedad industrial y propiedad intelectual, la idea ahora es meternos un poquito en, bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos que existe una marca? ¿Qué es una patente? ¿Sí? Entonces, puntualmente acá, lo que vamos a ver es eso. Propiedad industrial, ya nos metemos dentro de uno de estos campos, que va a ser propiedad industrial. Piensen que estamos, digamos, de este lado de estudio, ¿sí? De este lado del campo de estudio. Y puntualmente mi idea es que ustedes entiendan qué es una marca y qué entendemos por cada concepto. Entonces, por eso acá les puse que vamos a entender por marca el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro en el mercado, ¿sí? Es un carácter distintivo de la marca. Acá yo les puse un ejemplo, todos obviamente llevados al campo que estamos analizando. Por ejemplo, una marca puede ser el nombre de un software, ¿sí? De una empresa, de una app, o un logo, por ejemplo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Acá les puse el logo de Photoshop, del Linux, de Microsoft, el que ustedes consideren. Vamos a ver que va a haber diferentes tipos de marca, pero es, digamos, la forma de identificación de un producto o servicio en el mercado, el signo que lo va a identificar. Y acá les puse, las marcas no protegen el contenido del software, ¿sí? En lo particular del software que estamos analizando, esto en cualquier producto que tratemos, sino su identidad comercial, ¿sí? Esto es lo importante de la marca. La marca lo que va a proteger es la identidad de cualquier producto o servicio comercial en el mercado. ¿Sí? A eso apunta un poco la marca. El software, en cambio, yo acá les puse que va a ser un derecho exclusivo que el Estado le va a otorgar al inventor, ya estamos hablando de inventor, a cambio de que éste brinde a la sociedad el fruto de su investigación. ¿Sí? Van a proteger invenciones técnicas nuevas con aplicación industrial. La solicitud de patente se va a publicar, acá les pongo, a los 18 meses, dejando de ser secreta para pasar al estado de público conocimiento. La concesión de una patente, para que lo tengan en cuenta, tarda aproximadamente 10 años. ¿Sí? Es un proceso arduo de investigación para ver si se cumplen estos requisitos de novedad absoluta. Ahora los vamos a ver puntualmente y desmembrar. Acá la idea es que ustedes tengan un primer pantallazo de marca, que lo asocien con identidad comercial, patente, con invención, ¿sí? Con novedad. ¿Sí? Y les pongo esto de los plazos no para que lo aprendan de memoria, sino para que vean esta implicancia de la patente, ¿sí? El proceso de investigación, de determinación de si eso cumple con los estándares para ser considerado patente. Como les decía, acá todavía estamos en propiedad industrial, por eso les decía arriba. Bueno, y hablamos de marca, hablamos de patente. ¿Qué son los modelos y diseños industriales? Bueno, los modelos y diseños industriales van a referir a las formas o al aspecto, ¿sí? Que esté incorporado o aplicado a un producto industrial, ¿sí? Que le va a conferir carácter ornamental, de alguna forma. Yo acá les puse que el modelo industrial va a referir a la forma, ¿sí? Y el diseño industrial va a referir al aspecto, ¿sí? De ese producto que estemos hablando, ¿sí? O de ese objeto que de alguna forma esté en el mercado. Entonces, obviamente el modelo y diseño industrial va a tener requisitos específicos en su inscripción, pero para que ustedes en primer lugar tengan estas diferencias, qué es marca, qué es patente, qué es modelo industrial. Acá quédense con esto que más que nada implica lo que es el diseño y la forma ornamental del producto, ¿sí? Eventualmente cuando se hace la registración es necesario acompañar gráficos, ¿sí? Que demuestren cómo está hecho ese modelo. Bueno, acá algo que les voy a mencionar es un poquito ya profundizar en algunos conceptos de marcas y patentes para que ustedes los tengan en cuenta, porque los que les decía, si tienen que hacer un desarrollo, no se queden solo con esta definición, sino que puedan profundizar un poquito más y eventualmente recurrir a este material o saber a dónde ir a buscar más info. Pero bueno, acá para que ustedes vean qué es una marca, esto siempre me gusta copiar quizás del artículo para que ustedes puedan
Nosotros ya dijimos el concepto general, para que se lo lleven como idea, pero la ley siempre nos establece algún tipo de definición, entonces acá justamente lo que hago es copiarles el artículo 1 de la ley 22.362 que les decía, que es la regulación específica, donde nos va a decir que vamos a poder registrar como marca, ¿sí? Y acá puntualmente dice, pueden registrarse como marcas, ¿sí? Para distinguir productos y servicios, una o más palabras con o sin contenido conceptual, ¿sí? Pueden ser palabras, para que ustedes tengan en cuenta, los dibujos, los emblemas, los monogramas, eh, o más palabras con o sin contenido conceptual. Estábamos viendo los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, los envoltorios también pueden ser registrados como marca, los envases, las combinaciones de letras y de números, las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo, ¿sí? Esto es importante, con tal capacidad, ¿sí? La capacidad esta que dijimos, que tenga una identidad comercial, que permita distinguir, un signo que permita distinguir un producto de otro, ¿sí? Acá les mencioné todas las posibilidades de registrar una marca. Y acá les puse que es una definición meramente enunciativa y no es taxativa. Por esto que al final dice, y todo otro signo que de alguna forma revista tal calidad. ¿Por qué? Porque pueden ser, esto de alguna forma lo deja abierto a cualquier forma de reproducción o cualquier signo en el que pueda manifestarse, digamos, la existencia de un producto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y no es taxativo a que solo tienen que cumplirse las expresiones, ¿sí? Significativas de la marca que están acá previstas en el artículo, sino que puede ser cualquiera de estas o alguna de estas que no esté prevista, ¿sí? Mientras se cumplan los requisitos. Tengan en cuenta que cuando se hace el proceso de registración de marca, que ahora vamos a ver solo algunas cositas, se tienen que inscribir en grupo de clases, ¿sí? Las clases refieren a un nomenclador que va a establecer el INPI y va a decir, bueno, dependiendo de la actividad donde uno va a desarrollar ese producto o de qué producto estamos hablando, se tiene que inscribir en una u otra clasificación, ¿sí? A eso van un poco las clases, ¿sí? Quizás se tiene que inscribir en venta de mercaderías o cualquier, digamos, para que tengan una idea, están clasificados como si fueran por actividades comerciales esas clases, ¿sí? Entonces, en función de dónde yo voy a llevar a cabo esa marca, va a ser en la clase donde la voy a tener que inscribir. Mientras más clases le escriba, mucho mejor, de alguna forma igual va a tener que estar guiado por la actividad que voy a desarrollar, pero bueno, eso es un sistema de registro, por eso muchas veces hay quizás marcas que tienen la misma denominación, y es posible, en algunos casos, si están inscritas en diferentes clases, ¿sí? Si una está inscrita en una clase de una actividad particular y otra está inscrita en otra clase particular, ¿sí? Entonces, en esos casos a veces no hay inconveniente. Hay otros casos que en algunas marcas que son muy conocidas, a veces, incluso aunque sean de actividades diferentes, las marcas predominantes, cuando quizás una pyme o alguna persona individual quiere inscribir esa marca, presentan alguna especie de oposición en el proceso de registración de marca para evitar que esa persona, digamos, pueda hacer uso de ese nombre o esa denominación o ese logo o ese dibujo, diciendo que ya hay otra quizás marca de mayor renombre o mayor importancia en el mercado y podría llegar a dar lugar a una confusión, ¿sí? Eso es parte un poco del proceso de registración. Para que lo tengan en cuenta, dura aproximadamente un año el proceso de registración de marca y en ese proceso hay lo que se llaman vistas, ¿sí? Hay oposiciones, hay publicación en diferentes registros de esa marca para que cualquier persona que se considere con derecho a oponer quizás un derecho privilegiado o mayor pueda hacerlo en el momento de la registración, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahí vimos todo lo que podía hacer marca, ¿sí? Que de alguna forma todo lo que sea signo distintivo, lo que está ahí enunciado y cualquier otra forma. Ahora la ley lo que nos va a decir un poco qué no es marca y qué tampoco es registro. ¿Sí? El artículo 2 va a decir que no se consideran marcas y no son registrables los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades o otras características. Tampoco van a ser marcas y no van a ser registrables los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general, ¿sí? Antes de su solicitud de registro. Esta es bastante discrecional, obviamente, porque uso general y costumbre, eso no hay algo determinado, pero como les digo, una vez puede intentar inscribir quizás una marca, pero obviamente puede suceder que tenga estas oposiciones y va a ser cuestión de prueba. Y tampoco va a ser marca y no va a ser registrable la forma que se dé a los productos, ¿sí? El color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos, ¿sí? Esto quizás es bastante puntilloso, pero es más que nada para que ustedes puedan distinguir eventualmente, si tienen que hacer una registración, que sepan lo que no es marca. Acá el artículo 3 nos va a decir acá que no pueden ser registrados, ¿sí? El otro era no marca, no registro. En este caso va a ser no son registrables. Una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad, esto era un poco lo que les decía, para distinguir los mismos productos o servicios. Era esto que les mencionaba. No podría inscribirse una marca en la misma clase que otra, ¿sí? Esto habla un poco cuando dice para distinguir los mismos productos o servicios, ¿sí? Tampoco van a poder registrarse las marcas similares a otras, ya registradas o solicitadas, para distinguir los mismos productos o servicios, ni la misma ni similares, ¿sí? Las denominaciones de origen nacional o extranjeras, ¿sí? Y acá les puse que se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o un área geográfica determinado que sirva para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deban exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos. Como les digo, esto es quizás muy preciso, mi intención no es que no lo memoricen, tampoco es necesario que lo sepan para el parcial, pero que sepan cuáles son las cuestiones que no son marcas y cuáles son las que no son registrables.
Acá el artículo sigue, nos va a decir que tampoco van a ser registradas las marcas que sean susceptibles de inducir error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir, las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, vieron que esto siempre está presente, las letras, palabras, nombres distintivos, símbolos que usen o deban usar la nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias, las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las normas relacionadas extranjeras y los organismos internacionales, ¿sí? Y acá sigue el nombre, el seudónimo, el retrato de una persona sin su consentimiento o herederos hasta el cuarto grado inclusive. La regla de todo esto para que se lleven es que en principio voy a poder registrar todo lo que está enunciado en el artículo 1, toda forma, todo signo para distinguir un producto o servicio en el índole comercial y, por contrario, Censu, lo que les recomiendo hacer es que si eventualmente quisieran hacer la registración, que vayan después al artículo 2 y 3 y vean si algo de lo que ustedes quieren inscribir está previsto en estas previsiones. Entonces, si está previsto en estas previsiones, ya sé que no lo puedo escribir y que el resto de las cuestiones sí las podría inscribir. Eso es como una regla para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Acá el artículo sigue, esto se los dejo para que ustedes lo lean porque no los quiero aburrir. Y algo acá que les puse para tener en cuenta y que ustedes puedan entender qué implica tener una marca, porque bueno, dicen, ¿para qué me sirve la marca un poco? Es los principios en derecho de marcas, acá yo les puse, que los principios fundamentales del derecho marcario van a ser el principio de especialidad marcaria, ¿sí? Cuando se concede un registro marcario, ello significa otorgar protección para los productos y servicios para los cuales se concedió el registro, ¿sí? Van a tener un principio de territorialidad marcaria, es decir, que la marca va a tener validez únicamente en el país donde se registra, esto es importante para que lo tengan en cuenta. Van a tener un principio de desarrollo de prioridad marcaria, ¿sí? Primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿sí? Es un derecho en expectativa, ya que la propiedad se adquiere con el registro. Esto es muy importante. La propiedad de la marca no la tengo desde que le pongo quizás un nombre a un producto de servicio y lo quiero inscribir como marca, sino que se va a obtener desde el momento en que me conceden ese registro. Mientras tanto, no tengo el derecho sobre esa marca. Es decir, que si otra persona fue primero al registro y inició el trámite y le consiguieron la marca antes que a mí, bueno, esa persona va a tener una prioridad marcaria sobre el derecho. ¿Sí? Es un poco estos principios para que los tengan en cuenta al momento de una inscripción. Y otra cuestión que les puse acá es el principio de registro de buena fe. Los registros realizados de mala fe son pasibles de ser atacados por nulidad. ¿Sí? Muchas veces pasa que cuando hay algún asunto, a veces en los medios de comunicación o programas televisivos o alguna cuestión que sucede en los medios, a veces sale corriendo una persona a registrar un nombre, un modismo, ¿sí? Algo que sucedió en los medios y capaz es Juan Pérez y no tiene ningún tipo de vinculación con esa marca. Y a veces lo hace para poder registrarla y después vendérsela a la persona que pretende utilizar esa marca. Entonces ahí eventualmente podría invocarse la persona que tiene una vinculación con esa marca, quizás que llegó un poquito tarde a iniciarla, decir, bueno, Juan Pérez la verdad la registró de mala fe porque él lo hizo para después vender la marca y negociar con esa marca, ¿sí? Eso pasa mucho. Así que por eso un poco el principio de buena fe. Pero como les digo, todo es cuestión de prueba eventualmente. No es que en el registro le van a decir, señor, usted no puede registrar la marca, sino que después Juan Pérez en proceso de registro, bueno, puede tener observaciones. Y como les decía, esto es un poco ya plasmarlo del sistema tributivo, ¿sí? Que la propiedad de la marca se va a adquirir con el registro. Entonces, por eso acá les hablo de un sistema tributivo. La propiedad de una marca y exclusividad de su uso se obtienen con su registro, ¿sí? Para que lo tengan. Se requiere interés legítimo del solicitante, ¿sí? Esto es lo que en principio nos dice la ley, pero como les decía, Juan Pérez podría ir en principio a iniciarla y después quizás, no sé, algún medio de comunicación o algún a veces famoso que lanzan términos o denominaciones y quieren, digamos, registrar esa marca, bueno, podrían invocar que en virtud de alguna comunicación o algún hecho sucedido, ellos tienen un mejor derecho. Y acá, como les puse, la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro y para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente, ¿sí? Esto es puntualmente para que se queden con esto del sistema tributivo. Y acá un poco lo que les decía arriba, bueno, vimos los principios, cuáles son los derechos que me otorga registrar una marca, ¿sí? Acá les puse el derecho, es un poco una correlación de los principios, va a ser un derecho de propiedad de la marca en todo el territorio nacional, derecho a utilizar la marca en exclusiva en el tráfico económico, esto va a ser un derecho de exclusividad, derecho a ceder, licenciar o franquiciar la marca, derecho a impedir que terceros no autorizados utilicen una marca, ¿sí? O signo idéntico, esto es a veces una de las mayores protecciones, ¿sí? Para que otra persona no utilice mi marca. Yo, si sé que otra persona la está utilizando, eventualmente puedo hacer un reclamo de daños y perjuicios teniendo por acreditado el hecho de que otra persona está haciendo un uso no autorizado y yo, por ejemplo, invocando el registro de mi marca. ¿Sí? Se le acredita el número de registro ante el INPI, el certificado correspondiente y se dice, bueno, yo tengo propiedad sobre esta marca, así que vos no podrías usarla. Y acá, como bueno, les decía, el derecho a impedir que terceros no autorizados utilicen una marca o un signo idéntico o similar para productos o servicios similares. Derecho a oponerme, ¿sí? A que se inscriban en el INPI signos confundibles con el suyo o incluso solicitar ante los tribunales la nulidad de otras marcas posteriores confundibles con la suya. ¿Sí? A veces pasa mucho, a mí hace un tiempo me pasó con una marca, dos marcas en realidad, que eran muy similares en colores y en formas, si bien tenían nombres diferentes. Y bueno, cuando se estaba por registrar la segunda marca, planteamos, digamos, a la empresa que yo asesoraba, una oposición para que la otra marca no pueda cambiar su logo, porque era muy similar a la otra marca, que encima eran incluso de diferentes actividades, pero era confundible en el mercado. O a veces
aunque sean de diferentes actividades, lo que pasa si los signos son iguales, quizás la gente interpreta que las dos empresas pertenecen al mismo grupo y a veces no tienen ningún tipo de vinculación. Entonces, a veces esa es una de las fundamentaciones de decir, bueno, si bien tu marca o tu logo la vas a inscribir en una clase diferente a la mía, ¿sí? Porque hacemos diferentes actividades y son públicos diferentes, una de las fundamentaciones es, bueno, pero al público en general, esa marca puede hacerlo entender o confundir que somos la misma empresa y no lo somos. Y eso a veces puede generar responsabilidades, porque, por ejemplo, en derecho de consumidor, nosotros podemos responsabilizar a toda la cadena de responsabilidad. Esto después lo vamos a ver, pero a todos los que formaron parte o los que tienen vinculación. Entonces, quizás si alguien interpreta que somos la misma empresa, podría convocarnos a una audiencia de derecho de consumo pensando que somos la misma empresa. Entonces, puntualmente a veces las exposiciones se hacen por eso. Bueno, acá lo que les decía, los tipos de marca puntualmente, porque los vimos en el artículo 1, que podían ser muchas cosas marca. Acá los que les puse que marca puede ser tridimensional, marca figurativa, que representa un objeto exteriorizado a través de diferentes caras o vistas, ¿sí? Una marca sonora puede ser también, debe exteriorizarse a través de un pentagrama, ¿sí? Asimismo se debe acompañar el signo sonoro en un soporte magnético, esto es lo que dice la ley para evaluar la distintividad y disponibilidad del signo que se pretende como marca, y también puede ser una marca táctil, ¿sí? Debe exteriorizarse en el material a adherir en el campo marca táctil. Esto obviamente no aplica para lo que es software, pero para que ustedes tengan idea de que las marcas pueden ser en este sentido, pueden ser marcas figurativas, sonoras y táctiles. Podemos registrar todo eso. Acá también se incluye lo que es una marca olfativa también, que debe exteriorizarse en el material a adherir en el campo, marca olfativa, por ejemplo, todo lo que son perfumes o a veces productos de limpieza que uno identifica con los aromas. Bueno, ese olfato o ese aroma también se registra como marca, para que lo tengan en cuenta. Secuencial, acá una secuencia de movimiento debe exteriorizarse en el material a adherir, ¿sí? En el campo marca secuencial, a su vez debe acompañarse la etiqueta que exterioriza la secuencia distintiva pretendida. Y acá les puse otro, si la marca a presentar fuese un signo distintivo no comprendido en los apartados precedentes, debe exteriorizarse en el material a adherir en el campo otro. Esto es un poco la amplitud que les decía que menciona la norma y que no es digamos, una definición taxativa, sino que cualquier cosa que no esté prohibida o no sea registrable, en principio podría registrarse como marca si es un signo distintivo. ¿Sí? Bueno, algo que les menciono acá, que es interesante para que lo tengan en cuenta, es un certificado de prioridad. Vimos que, ¿se acuerdan que la marca dijimos que era propia del territorio donde yo la registré? ¿Sí? Pero ¿qué sucede si yo la quiero, digamos, registrar en otro país? Bueno, la herramienta que tenemos es el Convenio de París, ¿sí? Para la protección de la propiedad industrial, ¿sí? Que es acá yo les puse un tratado firmado por nuestro país, ratificado por la ley 17011. Esta ley no se las mencioné en la regulación específica porque ¿qué sucede? Para que un tratado que se ratificó, digamos, con países, digamos, ya sean limítrofes o de la Unión o cualquier, digamos, país, ¿sí? Ajeno obviamente a nosotros, porque estamos hablando de externos, para que ingrese ese tratado a nuestra legislación y sea obligatorio, tiene que ingresar a través de una ley, ¿sí? Tiene que ser aprobado y ese tratado ingresa a nuestra legislación a través de una ley nacional. Por eso acá se dice ratificado por la ley 17011, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá puntualmente el Convenio de París nos va a decir que el que haya depositado regularmente una solicitud de patente, de invención, de modelo de utilidad, de dibujo, de modelo industrial, de marca, que es lo que estamos viendo, de fábrica o de comercio, en algunos de los países de la Unión, gozará, ¿sí? Para efectuar el depósito en otros países de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente, ¿sí? Los plazos de prioridad arriba mencionados van a ser de 12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de 6 meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Acá, si bien el Convenio de París no solo aplica a marcas, sino va a aplicar también a patentes y a modelos industriales, es que si yo hice el registro acá en Argentina, voy a poder gestionar este certificado de prioridad e ir a registrarlo en los países miembros que firmaron el convenio y voy a tener una prioridad en el registro, ¿sí? Es como que de alguna forma en esos meses que estipula acá voy a tener una suerte de salvaguardar mi derecho, ¿sí? Como que haya una reserva por esos meses en los países extranjeros. Y si una persona invoca en ese plazo esa marca, yo voy a tener una prioridad, ¿sí? Acá puntualmente les puse que el listado de los países de miembros son 180 y les puse el link para que lo puedan consultar cuáles son los países donde contamos con la posibilidad de expedir el certificado de prioridad, ¿sí? Por eso acá les puse que nos va a establecer que quien hubiera depositado en algún país miembro una solicitud y estuviera interesado en presentar la misma solicitud en algún otro país miembro, sí va a tener derecho a pedir un certificado de prioridad. Este será expedido por la oficina receptora de la primera solicitud, es decir, Argentina, y con ella el solicitante podrá presentar una nueva solicitud en cualquier país miembro, ¿sí? Cuando se evalúe la novedad de lo propuesto en los países donde se invocó la prioridad, la fecha que tendrá, esto es muy importante, que tendrá en cuenta será la de la presentación original en nuestro país y no la de presentación en esos países, siempre y cuando la segunda solicitud, es decir, en el país extranjero, se hubiese realizado dentro de un año a partir de la presentación original en nuestro país, ¿sí? Esto recuerden que era un año en el caso de patentes, 6 y modelos industriales y 6 en lo que es de marcas. Pero tengan en cuenta que si quisieran invocar una marca en otro país, cuentan con este convenio de Roma para que lo tengan en cuenta, perdón, el convenio de París para que lo tengan en cuenta y chequear si el país miembro en el que están interesados cumple, digamos, se encuentra aquí previsto. Bueno, el trámite de registro, algo les puse para que lo tengan en cuenta. Esto es muy largo, pero para que eventualmente sepan dónde ir a buscar o con quién contar. El trámite de registro lo puede hacer el titular de la marca, ¿sí? En principio se hace a través de TAD, ¿sí? A través de la web del INPI, pero con validación por TAD. Lo puede hacer tanto el titular o mediante abogado o agente de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial matriculado, ¿sí? Pueden, si ustedes, por ejemplo,
se les complica o algo, pueden recurrir tanto a un abogado o a un agente, ¿sí? Los agentes están publicados en la página del INPI, los que están matriculados y pueden contratar sus servicios. Lo único acá que les aclaro que va a ser requisito contar con estos últimos, abogado o agente de la propia industrial, en los casos de tener alguna observación en el trámite, ¿sí? Si va todo bien, no hay inconveniente, lo puede hacer cualquier titular de marca y no hace falta que acredite ningún tipo de matriculación. Pero si en el proceso tienen alguna oposición, van a tener que contestar esa oposición y ahí es necesario que lo hagan con un agente o con un abogado. ¿Por qué es eso? No es un capricho, sino es para, de alguna forma, que el instituto lo que hace es forzar a los titulares a que tengan protegidos sus derechos. Porque más allá de, bueno, uno puede decir, bueno, es un negocio, me lo tiene que registrar esta persona, quizás las oposiciones a veces tienen contenido específicamente de la materia que cualquier persona no tiene por qué conocer, entonces de alguna forma se pone este requisito obligatorio para que después la persona no diga, no conté con el derecho de defensa ante esa oposición. Entonces por eso justamente se pone eso como requisito. La duración aproximada del trámite, esto es lo que le decía, tiene 1 año y la vigencia va a ser 10 años, ¿sí? No tiene renovación automática la registración de la marca. Debe renovarse antes de los 6 meses de su vencimiento. Esto para que lo tengan en cuenta. Es posible hacer transferencia de titularidad, pero debe ser debidamente registrada, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, pensando en lo que es software, si ustedes al software diseñan un software o de alguna forma lo comercializan y quieren registrar ese nombre de alguna forma como marca, bueno, lo ideal sería que lo protejan y que lo registren la denominación, ¿sí? Por ejemplo, en este marco, como marca en sí, lo que sería la denominación o el signo distintivo. Después vamos a ver cómo registramos el software. Pero eso es un punto para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora voy a pasar a patentes. Si queda alguna duda, me frenan de lo que es marcas y lo vemos. Ahora igual después vamos a volver al final con una comparación. Pero bueno, más que nada es un marco general para que ustedes cuenten con las herramientas si quieren registrar una marca. Bueno, sigo con patentes, cualquier cosa me frenan, no hay problema. Seguimos dentro de lo que es propiedad industrial. Estoy viendo la hora, estamos ok. Seguimos dentro de lo que es propiedad industrial. ¿Qué son las patentes? Habíamos dicho que era un derecho exclusivo que el Estado va a otorgar al inventor, ¿sí? A cambio de que éste brinde a la sociedad el fruto de su investigación. La solicitud de patente, decíamos, se va a publicar a los 18 meses, dejando de ser secreta para pasar al estado de público conocimiento. Esto es importante porque es como que, bueno, va a aportar a la cultura, a la sociedad, a beneficiar al conocimiento, ¿sí? La concesión tarda aproximadamente 10 años. La duración va a ser 20 años, durante los cuales el titular puede impedir que terceros exploten su invención. Pasado ese lapso, la patente pasa a ser de dominio público, es decir, que cualquier persona pueda hacer uso de la misma sin tener que abonar regalías al titular de la patente. Esto para que lo tengan en cuenta. En principio, una vez que va a ser concedida, va a tener una protección, sí, de que terceros exploten, es decir, que se lleven rédito económico durante 20 años. Luego de pasar esos 20 años, esa ya, digamos, la patente está incluida en lo que es la sociedad, el conocimiento de la sociedad, y no tiene que percibir regalías el inventor, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, acá un poco lo que les decía. Bueno, ¿y qué es patente? ¿Vieron qué podríamos registrar como patente? Bueno, los requisitos de la patentabilidad que les puse, que están previstos en la ley 24.481, y un poco es esto, que nos referimos a patente a esta invención, sí, que tiene que ser una novedad absoluta, ¿sí? Poseer alguna característica nueva que no se conozca en el estado de la técnica, conjunto de conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos tanto en el país como en el resto del mundo antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión o en su caso de la prioridad reconocida. Entonces tengan este concepto de novedad absoluta. Tiene que ser una actividad inventiva, ¿sí? Que implique que el proceso creativo, sus resultados, no se deducen del estado de la técnica o en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ¿sí? Y una aplicación industrial, el objeto de la invención debe conducir a la obtención de un resultado, de un producto industrial, entendiendo como industria todo aquello susceptible de ser fabricado o aplicado en serie a escala industrial. La ley abarca la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios, ¿sí? Así que quédense con estos 3 principios que son fundamentales para ver si una patente podría, digamos, un producto o una invención, mejor dicho, puede ser registrada, que sea una novedad absoluta, que tenga una actividad inventiva propia, ¿sí? Y que haya una aplicación industrial de eso, ¿sí? Por el beneficio tanto a nivel social, que es un poco lo que buscan las patentes. Y acá, como les decía, siempre también nos va a decir la ley lo que no son invenciones, ¿sí? Nos va a decir los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, eso no se consideran invenciones, las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, ¿sí? Esto porque lo va a proteger lo que es derecho a autor, no es que no tiene protección. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas comerciales, así como los programas de computación. Dice específicamente que los programas de computación no son invenciones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y estamos viendo los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o programas de computación. Y las formas de presentación de información. Eso tampoco va a ser considerado patente. Esto, como les digo, que no sean considerados patentes no significa que no vayan a poder ser protegidos por otra norma, ¿sí? Porque recuerden que estamos en propiedad industrial. Todavía nos queda ver derechos de autor. Y acá, bueno, el artículo nos va a decir también que los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, la juxtaposición de invenciones conocidas, ¿sí? O mezclas de productos conocidos, esto tampoco va a ser, ¿sí? O toda clase de materia viva y sustancia preexistente en la naturaleza, ¿sí? Esto es como les digo siempre. Recuerden los requisitos de patentabilidad y después vean, bueno, a ver si no son registrables o no son patentables, ¿sí? Puntualmente, bueno, acá la norma nos va a decir otros casos de
digamos, productos, invenciones, entre comillas, que no van a ser patentables, para que después la puedan leer. Incluye todo lo que es biología, la totalidad del material biológico y genético, las plantas y los animales. Bueno, esto se los dejo puntualmente para que lo revisen. Bueno, y acá lo que les puse, algo importante, que sí es determinante de las patentes, es la importancia de la fecha de presentación. ¿Por qué? Porque nos va a determinar el estado de la ciencia, fecha a partir de la cual va a estudiarse la novedad y actividad inventiva. El plazo de vigencia, como decimos, va a ser de 20 años desde la presentación. La publicación, es decir, se va a publicar a la sociedad luego de los 18 meses de la presentación para que todos puedan analizar y formular oposiciones y decir, no, esto quizás es un plagio, esto quizás no es una invención como tal, no cumple con los requisitos, entonces por eso está esa posibilidad de publicación, más que nada, por un lado, para que el mundo la conozca, la sociedad la conozca y pueda aprovecharse de ella, y por otro lado, también para que puedan formularse las oposiciones correspondientes. Y acá, al igual que la marca, puede cederse o transferirse una patente debiendo quedar debidamente registrado. Les aclaro algo, para el caso que hagan tanto una cesión o transferencia, por ejemplo, si venden una marca o venden una patente, digamos el registro de esa marca o el registro de esa patente, eso hay que dejarlo también asentado. Se hace un contrato de transferencia o de cesión y ese contrato hay que registrarlo en el registro correspondiente, ¿sí? En el INPI. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, y acá un poquito lo que les puse es las comparaciones de las figuras y algo que se deben estar preguntando y les estar haciendo ruido, bueno, y el software, ¿qué hacemos con esto? Algo ya fuimos adelantando, pero en principio para decirles que hasta lo que acá vimos, las marcas no van a proteger el contenido del software, sino su identidad comercial. Esto que les decía, podrían llegar a proteger la denominación, el logo que le aplique a ese software, ¿sí? Lo va a poder proteger la marca, pero no, digamos, el contenido del software en sí. Después las patentes van a proteger invenciones técnicas nuevas con aplicación industrial. En principio los programas como tales no son patentables en Argentina, ¿sí? Porque decía específicamente, pero sí lo pueden ser si están incorporados a una invención más amplia, ¿sí? Que cumpla con estos requisitos que vimos como parte de un sistema. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les puse un método criptográfico, puede ser patentable si cumple con los requisitos técnicos y estos requisitos de novedad, por ejemplo. Y en general se recomienda proteger el software por derechos de autor, que es lo que vamos a ver ahora, y solo pensar en patentes si existe una invención compleja como base técnica. ¿Sí? Esto es más que nada para que ustedes contemplen en lo que es software, pueden registrar la marca de ese software, que es lo que hace a su identidad comercial, pero no a su contenido, tanto su logo, su denominación, sus colores, todo eso iría por marca. Patente en principio no son programas de computación, salvo que pertenezcan a una invención de tal magnitud que cumpla con los requisitos de patentabilidad que vimos, ¿sí? O pertenezca un software dentro de un sistema. Y, como les digo, lo que es software en sí hay que registrarlo por lo que son derechos de autor. Entonces, vimos propiedad industrial, que teníamos marcas, patentes, modelos y diseños industriales. Una aclaración, acá no les mencioné lo que es modelos y diseños industriales porque es bastante técnico el tema, por eso solo les dije que se queden con la definición, el proceso de registro y demás es bastante específico y no hace la materia, los modelos y diseños industriales, pero ya arriba vimos el concepto. Sí me interesó que sepan más o menos cuestiones del marca, porque son herramientas que les van a servir ante algún desarrollo. Sí que sepan patentes, por si forman parte de un proyecto inventivo, ¿sí? Para que lo consideren y para que si en algún momento alguien les dice, esto se registra por patente, un software medianamente, digamos, que responda a las reglas de la técnica, sepan que no va por patentes por las cuestiones que vimos, ¿sí? Así que es un poco la idea. Bueno, propiedad industrial ya lo vimos, propiedad intelectual, en sentido estricto, puntualmente va a ser derechos de autor, ¿sí? Todo lo que son derechos de autor, el término derecho de autor es propiedad intelectual. La regulación específica, como habíamos visto, va a ser la 11723. ¿Y cuál va a ser el objeto de protección del derecho de autor? La palabra obra en términos generales. Cualquier obra, ¿sí? Va a ser protección de derecho de autor. Y acá les puse un concepto jurisprudencial de obra, va a ser una expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tengo individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación, ¿sí? Integral, para que lo tengan en cuenta. Esto es como una definición que nos da la jurisprudencia, que son los jueces, para que ustedes lo puedan entender. Pero siempre apunta a esto, a que sea una creación y una expresión personal, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Y toda obra, ¿sí? Acá les puse, si falta originalidad en contenido o en la forma, no hay protección de la ley, aun cuando se hubieran cumplido formalidades de registro, ¿sí? La idea un poco es esta, la originalidad de la obra en el contenido o en la forma. Y algo importante, esto es lo fundamental de derechos de autor, es que se va a proteger la expresión de la idea, no la idea misma, ¿sí? Muchas veces pasa que hay diferentes, no sé, novelas, o se ha planteado a veces escenarios donde hay diferentes novelas o diferentes programas de computación que ofrecen quizás las mismas funcionalidades, ¿sí? Pero en ese caso se expresan de manera diferente, ¿sí? Diferentes interfaces, diferentes modalidades de llegada al usuario, lo que son programas de computación, o muchas veces, como les digo, hay varios casos conocidos de películas o novelas que dicen, eso es muy parecida a la otra, bueno, sí, pero la idea fue llevada a cabo de otra forma. Por eso no se protege la idea en sí, el argumento, ¿sí? O la solución del software, en este caso en el que a nosotros nos interesa, la solución que te brinda el software, sino cómo se expresa ese software, si es lo que se va a proteger como obra. Por eso dice acá, se protege la expresión de la idea y no la idea misma, porque hay muchas ideas que son las mismas, pero las expresiones son diferentes. El derecho de autor nace con la obra misma como consecuencia del acto de creación. Esta es una diferencia fundamental con las marcas, porque vimos que la marca tiene un sistema atributivo, es decir, que el registro me va a dar la posibilidad de decir, bueno, esto es una marca.
En cambio, el derecho de autor, digamos, va a nacer ya con la obra misma, con el nacimiento de la obra, como consecuencia del acto de creación. Y su protección no depende del cumplimiento de formalidades, ¿sí? En principio, obvio que si yo la registro, va a tener más que nada fines declarativos, para que ustedes lo entiendan. Una obra, cuando yo la registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, lo que me va a dar es una posibilidad declarativa de que eso es mío, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo tengo otras herramientas legales o de prueba para probar que una obra me pertenece y ha sido creada por mí, yo eventualmente en un juicio puedo reclamarlo, ¿sí? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, que es una diferencia importante con las marcas. Yo en la marca no puedo acreditar la titularidad de la marca hasta que no tenga su registro y la propiedad. En cambio, el creador de una obra, como derecho de autor, va a poder acreditar que él es el autor, ¿sí? Sin necesidad de contar con la inscripción. La inscripción en ese caso va a ser a los fines declarativos. ¿Le va a dar más fuerza en una cuestión de prueba? Obvio que sí, pero si tiene otros medios para acreditarlo en un eventual juicio, tengan en cuenta eso, que el derecho de autor ya van a hacer con la obra misma y no con un sistema tributivo de registro. ¿Sí? Y algo lo más importante de este tema, que es como lo fundamental para poder entender derechos de autor y sobre todo en lo que es software, que ahora lo vamos a ver, es que el derecho de autor tiene dos esferas fundamentales. ¿Sí? Una es la esfera patrimonial, donde vamos a hablar de los derechos patrimoniales, ¿sí? Y vamos a tener una segunda esfera, que la vamos a ver acá, que es la esfera personal, los derechos morales. ¿Sí? Cualquier obra, cualquier creación, que ahora vamos a ver específicamente cuáles pueden ser este tipo de obras, tienen estas dos clases de derechos, los derechos patrimoniales y los derechos morales. ¿Qué van a ser los derechos patrimoniales? Van a ser los derechos de reproducción, es decir, que puedo decidir realizar varias copias de mi obra, ¿sí? Un derecho de comunicación, publicación, acceso a la obra por medio que no consista en distribución de ejemplares, ¿sí? Esto es más que nada para que tengan en cuenta que voy a poder comunicarla, voy a poder publicar más allá de que realice la cantidad de ejemplares, ¿sí? Las copias, pero va a poder ser comunicada y va a ser publicada. Eso implica un derecho patrimonial. El derecho de transformación, ¿sí? Autoriza la creación de obras derivadas, adaptaciones, traducciones, revisiones, compilaciones, sí, antologías, ¿sí? Quien tiene los derechos patrimoniales va a poder, de alguna forma, tener este derecho de transformación y también autorizar a otros a poder transformar esa obra. Y el derecho de participación, la obtención de participación en ventas, ¿sí? Por ejemplo, sucesivas. Esto es en lo que son a veces venta de libros, para que lo tengan en cuenta. Algo importante para que tengan en cuenta los derechos patrimoniales, que cuando hablamos de derechos patrimoniales en derechos de autor, los derechos patrimoniales los tiene lo que se llama el titular del derecho, ¿sí? De la obra. El titular de la obra va a contar con los derechos patrimoniales. En cambio, les adelanto, el autor es quien va a tener los derechos morales, ¿sí? Muchas veces en lo que son obras sometidas al derecho de autor, autor y titular pueden coincidir. Es decir, y en otros casos, a veces el autor de la obra es una persona, pero el titular sí es otro, ¿sí? Quien ejerce los derechos patrimoniales. Muchas veces, ahora lo vamos a ver en el caso puntual de los software, pero sucede quizás que en el ámbito de una empresa, una persona que trabaja en IT desarrolla un software, ¿sí? Lo hace bajo relación de dependencia, entonces ahí el autor de la obra, quien digamos hizo esa creación, va a ser el empleado. Pero, les adelanto, que salvo que haya pacto en contrario, en ese caso el titular de ese software va a ser el empresario, ¿sí? La empresa en sí, porque desarrolló el software en el ámbito de la empresa, con los recursos de la empresa y demás. Como les digo, salvo pacto en contrario, pueden pactar algo diferente. Pero si no, se presume que en ese caso el autor de la obra va a ser el creador, es decir, quien tiene los derechos morales, y el titular, quien tiene los derechos patrimoniales, va a ser la empresa. Ahora bien, si ustedes desarrollan de forma autónoma un software, ahí ustedes van a ser al mismo tiempo autor y titular, ¿sí? Para que ustedes lo puedan darse cuenta. Ahora igual vemos esos ejemplos, pero a un poco a esto apunta de saber con qué derecho cuenta cada persona. Por un lado el titular y por el otro lado el autor. Y en muchas veces pueden coincidir o pueden no coincidir. O por ejemplo, una persona puede ser el autor de una obra y ceder los derechos patrimoniales a otra persona, ¿sí? Entonces conserva todo lo que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, digamos, los de alguna forma patrimonio es hacer dinero con eso, una cuantificación económica, el que se va a llevar los derechos patrimoniales es otro. Así que bueno, vimos un poco cuáles son las posibilidades de quien tiene los derechos, de quien tiene los derechos patrimoniales, y los derechos de las personas, de los autores, digamos, los derechos morales, van a ser el derecho de divulgación, dar a conocer su obra, el derecho de paternidad, ¿sí? Reconocimiento como autor, que se lo reconozca como autor, el derecho al respeto y a la integridad de la obra, impedir cualquier cambio, deformación, mutilación o atentado contra la obra, y el derecho de retracto o arrepentimiento, facultad de retirar la obra del comercio cuando no se ajuste a sus convicciones intelectuales o morales, o suspender divulgación autorizada con indemnización al titular de la explotación, ¿sí? O sea, esto es un poco lo que hablábamos. Si, por ejemplo, el autor quiere retirar la obra, pero la explotación, es decir, los derechos patrimoniales, están en cabeza de otra, bueno, ahí lo va a tener que indemnizar porque el otro tiene una expectativa económica, ¿sí? Al adquirir esos derechos patrimoniales. Así que por eso es re importante estas dos cuestiones que las tengan en cuenta, que lo que son obras en protección de derechos de autor tienen dos clases de derechos. Los patrimoniales, que implican todo lo que es rendimiento económico de alguna forma, divulgación, pero es hacer dinero con eso, y los derechos morales, que implican más al reconocimiento como autor, a las implicancias propiamente, como dice el nombre moral de la persona, ¿sí? Al honor de la persona. Que muchas veces autor, sinónimo de derechos morales, y titular, sinónimo de derechos patrimoniales, puede coincidir y a veces no. Bueno, esto
viendo eso, acá lo que les puse un poquito, que es el trámite de registración, el Registro Nacional de Derechos de Autor, presunción de autoría que otorga el Estado con una fecha cierta de inscripción. Se inscriben las siguientes obras inéditas o publicadas, ¿sí? Cinematográficas, composiciones musicales, compilaciones, coreografías, dibujos, escritos, libros, folletos, esculturas, fonogramas, fotografías, marcas, multimedia, obras de arquitectura, obras dramáticas. Acá les puse pantomímicas, pinturas, planos, programas de radio, programas de televisión, publicaciones periódicas, software, como les mencionaba, videogramas, y también se van a registrar los contratos referidos a estas obras, ¿sí? Acá, bueno, ya ven que son algunas de todas las obras que se pueden registrar bajo derechos de autor, y entre una de ellas vamos a encontrar el software. Entonces sabemos que la protección del contenido como tal no tiene que ser por marca, no tiene que ser por patente, salvo que sea una invención, no tiene que ser por modelo de diseño industrial, sino que tiene que ser por derecho de autor en el ámbito de propiedad intelectual, con esta consideración que vimos de los derechos patrimoniales y de los derechos morales. Es más, cuando uno hace el registro del software, el registro queda constancia de quién es titular de los derechos patrimoniales y quién es el autor de los derechos morales. Muchas veces coincide o muchas veces no. Y acá, como les puse, un adelanto, ¿el software se va a proteger con derechos de autor o con patentes? ¿Sí? Esta es una de las preguntas más comunes, ¿sí? Lo que les adelantaba. En Argentina el software está protegido por el derecho de autor, no por patentes, ¿sí? La ley 11723 lo incluye como obra científica y se le da la misma protección que un libro o una obra literaria. En otros países, como Estados Unidos, algunas invenciones de software sí pueden patentarse, pero en nuestro sistema legal, la regla general es usar el derecho de autor para proteger programas de computación. Esto para que lo tengan en cuenta. Y tengan en cuenta la salvedad esta que vimos de la patente, que la vimos arriba. Va a poder quizás registrarse si está integrado quizás un sistema que cumple con estos requisitos de la novedad absoluta, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Y acá les puse, bueno, comencemos con una introducción sobre el derecho de autor general y luego en lo particular trataremos el caso de los software. Bueno, como les decía, el trámite de registración va a ser más que nada a los fines declarativos, no atributivos, constitutivos, y se van a poder registrar lo que se llama obras inéditas. ¿Qué entendemos por obras inéditas? Todas aquellas obras que no fueron editadas, publicadas o exhibidas bajo ningún medio. Pueden ser música y letra o algo no musical. Y otra obra inédita tenemos el software, ¿sí? Como trámite de registración. La protección en general de todo lo que es derecho de autor toda la vida del autor y luego de su muerte 70 años más para sus herederos o derechohabientes, y transcurrido ese plazo, la obra puede ser utilizada por cualquiera de manera libre porque pasa a ser del dominio público. ¿Sí? Esto es para que lo tengan en cuenta. La protección va a ser esta frente a la registración, pero como les decía, no es que voy a tener esa protección desde que la registro, sino de alguna forma esto lo que me va a hacer es como dar mayor fuerza por esto de que la declaro, pero de alguna forma voy a poder argumentar en forma previa que esa obra me pertenece. Y algo importante para que tengan en cuenta en lo que es software, después se los voy a aclarar acá particularmente, si bien la protección legal es de 70 años, ¿sí? Tenemos que hacer una renovación automática cada 3, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Por los cambios que hay, esto no lo establece la ley en lo particular, sino que lo establece la reglamentación. Más que nada, esto de los 3 años es por la novedad de los softwares y por las actualizaciones, ¿sí? Porque si dejaría 70 años y sin ingresar ningún tipo de actualización, ese software se volvería obsoleto, ¿sí? Entonces, en lo que es software en particular, si bien la protección va a durar ese tiempo, se necesita esa renovación cada 3 años, ¿sí? Para mantener la vigencia en el registro, para que lo consideren. Bueno, algunos tips de derecho de autor, como les dije, vamos puntualmente a lo que es protección legal del software. Acá, como les decía, el artículo 1 lo incluye porque va a decir que a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias, artísticas, comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión. Entre otros, y acá nos dice puntualmente el artículo 1, los programas de computación, fuente y objeto, estos son tanto el código fuente como el objeto, las compilaciones de datos o de otros materiales, y acá les puse que esto fue incluido en 1998, esta modificación. Las obras dramáticas, composiciones musicales, dramáticos musicales, bueno, son todas las cuestiones que podemos inscribir bajo derecho de autor. Esto es importante, recuerden que la ley era 1933 y en 1998 se hizo esta incorporación que les señalé en negrita, para que ustedes lo vean, que es puntualmente programas de computación, fuente y objeto, compilaciones de datos o de otros materiales. De compilaciones de datos hablamos puntualmente de lo que son bases de datos, y esto es lo que fue incluido en el 98. Y algo que le puse acá abajo, que dice la norma y se los resalté, más se los puse en negrita, que la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, esto que dijimos no es la idea en sí misma, sino la expresión de esa idea, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, ¿sí? Procedimientos, métodos y conceptos en sí. Y acá le puse que era un artículo sustituido por la ley 25036, que es la que les dije en 1998. Puntualmente lo que modificó esa ley fue la incorporación de lo que puse en negrita para que lo tengan en cuenta. Bueno, vimos que la ley entonces de derechos de autor nos va a brindar protección a los programas de computación, dice que sabemos que son los software. Así que acá un poco lo que hice fue ver los tipos de software con los que contamos. Esto seguro ustedes están más cancheros que yo a los fines de poder clasificarlos y entender cuáles son, y hice una clasificación al respecto. Bueno, software de sistema. En principio son aquellos que le van a procurar al usuario y al programador interfaces de alto nivel, herramientas y unidades de apoyo adecuados que permitan su mantenimiento. Acá les puse, por ejemplo, sistemas operativos, controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades.
Vamos a tener software de programación, va a ser el conjunto de herramientas que van a permitir al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de uso de manera práctica. Acá les puse los editores de textos, los compiladores, los intérpretes, los enlazadores, los depuradores, los entornos de desarrollo integrado, como algunos ejemplos. Después podemos encontrar también lo que son software de aplicación, que nos va a permitir a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de la actividad, susceptibles de ser automatizados o asistidos, aplicaciones para control de sistemas y automatización industrial, aplicaciones ofimáticas, software educativo, software empresarial, bases de datos, telecomunicaciones, videojuegos, software médico, software de cálculo. Bueno, acá les puse varios ejemplos, como para que contemplen los diferentes tipos de software que podríamos llegar a registrar bajo lo que es derechos de autor. Algo acá que les mencioné fue una evolución general de lo que es el software, ¿sí? La protección del software. En Argentina, después se dio en 4 etapas, es muy extensa la parte histórica porque hubo fallos que motivaron cambios en la ley, ¿sí? Así que yo un poco acá lo que les mencioné es una evolución general, más que nada la diferencia con Estados Unidos, que es quien tiene otro registro diferente al nuestro, entonces para que ustedes puedan ver un poco ese contraste. ¿Y desde cuándo se empezó a pensar en la protección del software en sí? ¿Sí? Entonces acá lo que les puse es que en 1960 comenzó con la difusión del uso de computadoras. Las computadoras hardware se vendían conjuntamente con el software. ¿Sí? La computadora estaba protegida por el derecho de propiedad industrial. Miren ese momento. No se protegía el software en sí, sino que se protegía la computadora bajo lo que es protección industrial. Quizás como modelo industrial, quizás como diseño industrial, quizás como patente. Pero piensen que hasta ahí al menos teníamos en nuestro país, todavía la ley no estaba hasta 1933, pero bueno, esto abarca más en lo que es evolución digamos, internacional. Y acá lo que les puse, autoralistas, los programas de computación no tenían carácter literario o artístico, ¿sí? Desde 1966, la Copyright Office en Estados Unidos comenzó a admitir el registro de los programas de computación, ¿sí? Para su patentamiento, que desemboca en la transferencia física de una computadora, ¿sí? Que lo convirtiera en una maquinaria con propósitos especiales, ¿sí? Los pasos mentales no son patentables. De alguna forma acá empiezan a pensar de las computadoras como no solo lo estructural, sino a ver que existía un software que era más poderoso, ¿sí? que el elemento hardware en sí. Entonces, un poco a esto apunta esta teoría de Estados Unidos. En 1980 se sancionó una ley federal estableciendo la protección de los programas de computación por medio del copyright. ¿Sí? Esto es en Estados Unidos puntualmente, para que ustedes puedan ver. Posteriormente, varios países dictaron leyes en igual sentido que en Estados Unidos. Esto en lo que es patentamiento, para que tengan en cuenta. Igual, como les dije, nuestra ley puntualmente ubica lo que es software, protección del software en derechos de autor, pero Estados Unidos lo ubica en lo que es en los registros de patentes. Bueno, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué implica registrar un software como derecho de autor? Entonces acá un poco yo lo que les voy a decir es lo que veníamos hablando, primero, quiénes van a ser pueden ser los titulares, qué derechos nos va a brindar eso. Como les decía, recuerden esto de los derechos morales, que son aquellos del autor de la obra, del creador, y los derechos patrimoniales, que pueden ser o no del autor, ¿sí? Entonces acá nos va a decir que el titular de derecho de propiedad intelectual, como sí, puede ser el autor de la obra, sus herederos o derechohabientes, es decir, los sucesores, ¿sí? Los que con permiso del autor la traducen, la refunden, la adaptan, la modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante, y acá es lo importante, que por eso se lo señalé, pueden ser también, de alguna forma, titulares del derecho de propiedad intelectual, las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. ¿Sí? Acá les puse que es un inciso incorporado por la ley 25036 de esta reforma que hubo en 1998, donde se incorporó el artículo 1 a los programas de computación. Bueno, acá también se estipula esto, lo que les decía, que si se hace un desarrollo en el marco de una relación laboral, se entiende que el titular de derecho de propiedad intelectual, es decir, el titular patrimonial, va a ser ese empleador, ¿sí? Por eso se dice persona físico-jurídica cuyo dependiente contratado, ¿sí? Salvo pacto en contrario. Obviamente, esto es lo que se llama una presunción iuris tantum, es decir, que no es taxativa, que va a ser una presunción, salvo que haya algo en contrario, salvo que hayan firmado un convenio, un contrato donde estipulen lo contrario. Y acá los requisitos que tiene que tener, digamos, este inciso 4 puntualmente, esto no surge de la ley, sino de la doctrina, es decir, que debe existir una relación laboral para que se tenga por configurada y el empleado debe haber sido contratado para crear o desarrollar el programa. El dependiente debe ser el creador del programa, no basta por tanto una mera colaboración técnica. El programa debe haber sido creado en ejercicio de las funciones laborales, ¿sí? No, por ejemplo, en el tiempo libre del empleado, para que lo tengan en cuenta, y la obra debe ser un programa de computación, ¿sí? Para que se torne efectiva esta presunción del inciso D de que el titular de los derechos patrimoniales, ¿sí? de la obra va a ser el empleador. Se tienen que dar estos requisitos que son los que configuran la existencia de esta presunción del artículo 4, inciso D. Así que un poco como para resumir, yo acá los que les ponía, ¿quién va a ser entonces el titular de un software? El titular del software no siempre es quien lo programó, acá les puse, o lo diseñó. Existen 3 situaciones posibles. Si lo desarrollas por tu cuenta, vas a ser el autor y el titular, si esto que les decía, derechos morales y derechos patrimoniales. Si lo haces como empleado, los derechos patrimoniales pertenecen al empleador, salvo pacto en contrario, esto que vimos recién. Conservaría el empleado los derechos morales y el empleador sería el titular de los patrimoniales, salvo que hayan previsto algo en contrario. Y acá les puse, si sos freelancer o contratado por un cliente,
¿sí? Porque ahí, de alguna forma, otra persona te paga para desarrollar un programa, por ejemplo. Lo ideal es firmar un contrato que aclare quién conserva cada derecho, ¿sí? Si quizás el desarrollador, en este caso, va a ser tanto el autor como el titular, es decir, va a tener derechos morales y derechos patrimoniales, y quizás le va a ofrecer una licencia al cliente que lo está contratando, no el código fuente del programa, no la titularidad del sistema. Entonces ahí, bueno, hay que establecerlo en el pacto, porque no hay, digamos, una norma, como vimos en el inciso D del artículo 4 de la ley, que diga, bueno, esto se presume. Cuando uno ya hace un desarrollo y es freelancer, lo ideal es prevenirlo en un contrato, porque si no va a ser una cuestión de prueba a discutir, ¿sí? Si el cliente se presume propietario, va a decir, bueno, yo te lo pagué, pero al mismo tiempo no hay una relación de subordinación laboral, que vimos que estaban los requisitos. Por eso, puntualmente en ese caso, si lo llegarían a hacer o se encuentran en situación, lo ideal es firmar un contrato donde quede establecido y el cliente conozca cuáles son los derechos sobre ese programa. A mí les cuento a modo de anécdota, me ha pasado, entré a trabajar en un estudio en mis inicios y usábamos un sistema propio del estudio de gestión, habían contratado a un desarrollador para hacer un sistema que nos ayudaba a manejar los expedientes, las alertas y demás. ¿Qué sucedió? Él hacía el mantenimiento continuo y un día las dueñas del estudio eventualmente se dan cuenta que la competencia tenía el mismo sistema y el desarrollador les estaba ofreciendo ese sistema. Puntualmente yo me había arrancado, ya estaba en la especialización, cursando esta materia, hará más o menos 7 años, 8, y les digo, bueno, quiero ver a ver cómo está consignado este sistema. Ellas no habían firmado contrato, nada, no habían firmado nada. Y ellas estaban ofendidísimas porque el otro les estaba ofreciendo la competencia. Y ellas creían que el sistema era de ellas. Cuestión que me pongo a revisar todas las propiedades del sistema, digamos, las estipulaciones que habían dejado en las configuraciones. Y lo que estaban concediendo el autor, el desarrollador, era una licencia. Les decía que tenían una licencia de uso. Y ellas no habían firmado nada y ellas creían que ellas tenían posesión sobre ese programa y no era tal. Por suerte, en ese caso, bueno, el programador lo había dejado estipulado en el detalle del sistema, ellas nunca lo habían visto, las dueñas del estudio, pero bueno, estaban con esa expectativa de que creían que era suyo, no lo era, y sucedía que él lo había ofrecido a la competencia. Piensen que ellas tampoco se les había ocurrido primero firmar un contrato para quizás una garantía de exclusividad o de no competencia, ¿sí? O que lo pueda ofrecer, pero con algunas modificaciones, o a otras empresas, no justamente a la competencia. Así que por eso un poco les digo que es importante, si realizan o tienen un conocido que hace esta realización freelancer de desarrollos, que tengan en cuenta esto, la importancia de firmar un contrato, y establecer las pautas, tanto para que quede todo prolijo con el cliente y ustedes a posteriori, que tampoco quizás el cliente se tome derechos que no corresponden o que esté todo convenido entre ustedes. Así que bueno, por eso acá les puse que en ausencia de contrato, el autor conservará los derechos patrimoniales. Este es en el caso del freelancer, pero podría ser una cuestión de prueba, esto que yo les digo. Puntualmente, si quizás yo no entendía el tema o tocaba algún abogado que no se dedicaba a las cuestiones de derecho informático, le iba a decir, bueno, vos pagaste el sistema, entonces es tuyo, empezaba la prueba, un pleito judicial y bueno, se complicaba. Del caso después se terminó realizando una negociación con el desarrollador en el estudio para intentar llegar a un acuerdo. Pero bueno, ninguna de las dos partes, sobre todo las dueñas del estudio que habían contratado a esta persona, tenían claros los alcances. Así que bueno, es algo para que tengan en cuenta. No sé si alguno quiere aclarar algo, preguntar algo, comentar algo. Bueno, sigo con el artículo 55 de la ley 11723, que nos habla un poco de las licencias de uso, era esto que les venía diciendo. El artículo 55 lo que nos va a decir es que la explotación de la propiedad intelectual, ¿sí?, sobre los programas de computación incluirá, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso o reproducción. Es uno de los derechos de otorgar licencias que le va a dar al titular, ¿sí?, de los derechos patrimoniales de la obra, ¿sí?, en este caso el software. Esto implica que el titular de los derechos, por ejemplo, el desarrollador o la empresa que tiene los derechos del software, no necesita vender el programa para permitir que otros lo usen, sino esto puede otorgar licencias. Puede simplemente otorgar una licencia, es decir, autorizar el uso o la reproducción del programa bajo ciertas condiciones sin perder la titularidad del derecho. Es decir, que va a seguir siendo el dueño, digamos, el titular de esa obra, pero puede conceder licencias de uso, eran puntualmente los que les decía. Entonces, es como que el derecho patrimonial del titular lleva implícita esta posibilidad de conceder licencias de uso. Y algo importante que nos incorpora la ley son las penas, ¿sí?, que estipula 2 delitos penales que complementan al Código Penal. Y nos va en el artículo 71 y 72 de la ley 11723, ¿sí?, lo que vamos a ver que va a ser reprimido con la pena establecida en el artículo 172 del Código Penal, esto es prisión de 1 mes a 6 años, el que, de cualquier manera y en cualquier forma, defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley. Entonces, el primer delito ataca lo que es defraudación de derechos de propiedad intelectual. Y el artículo 72 dice, sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, además del secuestro de la edición ilícita, el que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derecho habiente, el que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de obras ya editadas, el que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto, y el que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados. ¿Sí? Esto, recuerden lo que adelantamos en otra clase, que cuando hablamos de penas en el ámbito penal, tienen que darse los requisitos específicamente estipulados en el tipo penal.
¿sí? No se aplica la analogía, no puedo ver, hay un caso similar. No, el caso tiene que encajar justo para que pueda aplicarse este delito, ¿sí? Así que, más que nada, acá lo que castiga es tanto la defraudación y todo lo que es copia, ¿sí? Utilización no autorizada, para que ustedes lo tengan en cuenta, que son todos los actos acá punibles. Y algo importante que les decíamos al principio, el código fuente versus código objeto, que esto es muy importante en los software, dice, ¿se protegen igual? Bueno, sí. En la ley, en el artículo 1 vimos que decía programas de computación, fuente y objeto. Entonces, vamos a decir que sí, se protegen igual. La ley protege el programa en cualquiera de sus formas, ya sea código fuente, conjunto de instrucciones escritas por el programador, o código objeto, traducción del código fuente a un lenguaje que puede ser entendido y ejecutado por la computadora. La protección no depende de cómo se almacene o difunda el software, sino de que sea una creación original, ¿sí? Esto incluye también la documentación técnica, interfaces gráficas y elementos visuales si tienen originalidad. Esto para que lo tengan en cuenta, se va a proteger tanto el código fuente como el código objeto. Bueno, acá puntualmente están los dos casos que ya charlamos, prácticos de propiedad intelectual, era lo que les decía. Un desarrollador contratado por una empresa, el primer caso es un trabajo en relación de dependencia. Decíamos, un desarrollador contratado por una empresa programa una herramienta interna, ¿sí? Luego deja el trabajo y quiere reclamar derechos sobre el código. Nos preguntamos, ¿tiene derecho? Y depende del vínculo y si el desarrollo fue parte de sus tareas laborales. Generalmente, los derechos patrimoniales pertenecen al empleador, ¿sí? Ya que brindó las herramientas y se hizo el desarrollo bajo la órbita laboral, salvo pacto en contrario, como decíamos. Y después, lo que decíamos, el desarrollo sin contrato, claro, freelancer, un programador desarrolla una aplicación a pedido de un tercero, pero no se firmó ningún contrato. Luego el cliente la utiliza, en este caso, y la comercializa sin reconocer al desarrollador. ¿Quién tiene los derechos? Bueno, en principio el autor va a conservar los derechos patrimoniales si no hay cesión expresa, ¿sí? Tengan en cuenta que en el caso de relación de dependencia se presume, en principio, que los derechos patrimoniales son del empleador y cuando uno actúa como freelancer se presume que los derechos patrimoniales en este caso van a ser del autor, del creador, ¿sí? No de quien pone el dinero. Bueno, ya vimos un poco entonces los dos mundos, propiedad industrial, con marcas, patentes, modelos y diseños industriales, y propiedad intelectual, lo que son derechos de autor. Y en derechos de autor es donde vamos a proteger al software, ¿sí? También tenemos lo que son bases de datos, ¿sí? Y su protección legal, que entrarían en lo que son propiedad intelectual. ¿Se acuerdan que decía conjunto de datos organizados? Bueno, puntualmente ese conjunto de datos organizados van a ser las bases de datos. Que ya algo vimos de base de datos. Puntualmente dijimos, bueno, ¿qué va a ser una base de datos y por qué se protege legalmente? Lo vimos en derecho de datos personales, pero vamos a recordarlo. Una base de datos es un conjunto estructurado de datos que puede ser digital o no, esto recuerden, y que permite buscar, ordenar y recuperar información de forma eficiente. Pero no cualquier colección de datos, ¿sí? Está protegida por el derecho de autor. La protección se da cuando hay originalidad en la selección, organización o disposición del contenido. Es decir, que no vamos a registrar bajo derecho de autor cualquier base de datos, sino que esta base de datos tiene que tener tanto originalidad en la selección, organización o disposición del contenido. No se va a proteger la información en sí, esto es importante, sino la forma en que se va a estructurar esa base de datos, ¿sí? Digamos, en esto de la obra, está en esto de la creación, ¿sí? En la organización y no la información en sí misma. Recuerden que la información en sí misma la vamos a proteger por lo que es protección de datos personales, ¿sí? Pero lo que es la forma de organización de esa base de datos, sí puede ser protegida por derecho de autor. Acá, por ejemplo, les puse, por ejemplo, si crea una base de datos con una lógica de diseño o combinación específica, esa estructura puede estar protegida legalmente, ¿sí? La forma, ¿sí? Así que, bueno, esto es para que se queden con esa idea de que la información de la base de datos va a estar protegida por todo lo que es la ley de protección de datos personales, el instituto que vimos como protección de datos personales, pero la posibilidad de la estructuración y forma de esa base de datos puede ser protegida por derechos de autor. Acá les puse marco legal en Argentina y criterios de protección de las bases de datos. Por eso decimos que va a tener una protección múltiple. Por su forma, por derechos de autor, ¿sí? Lo que vimos recién, la voy a poder registrar. El contenido de la base de datos, por ejemplo, de haber datos sensibles o datos personales, va a estar protegido por la ley de datos personales, ¿sí? Y el uso de esa base de datos, por ejemplo, derechos de propiedad, contratos, confidencialidad, diferentes cuestiones que se pueden plantear, va a estar protegida por el Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso decimos que tiene esta protección triple la base de datos, tanto de forma, de contenido o cualquier cuestión conexa, ¿sí? Esto que decimos. ¿Y quién es titular de una base de datos? Acá decíamos, el titular puede ser quien la creó, individual o un equipo, una empresa, si fue desarrollada por empleados o contratistas, o una organización público-privada si el desarrollo fue institucional, ¿sí? Como en el caso del software, la clave está en los contratos. Esto que decíamos, si no hay cesión clara de derechos, el autor va a conservar los derechos patrimoniales sobre la estructura de la base, ¿sí? En esto tiene la misma lógica que lo que es software, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá algunas cuestiones más novedosas que se plantean, como para ir cerrando. Lo que les menciono acá es un poquito Internet y la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con Internet y la masividad, la globalización, ¿sí? La protección de las obras, ¿sí? Y el derecho de autor en lo que es Internet? Acá por eso un poco lo que nos vamos a preguntar y lo que les digo es que, bueno, Internet ha transformado por completo cómo se crean, comparten y consumen obras intelectuales, ¿sí? Antes, para distribuir un programa o un texto, había que publicarlo o venderlo en soporte físico. Hoy, en un clic, se puede subir, copiar, descargar y modificar una obra sin pedir permiso. Esto nos va a generar nuevos desafíos para el derecho de autor, como por ejemplo preguntarnos, ¿cómo se va a proteger una obra que circula globalmente? ¿Qué pasa si alguien sube tu código o base de datos, ¿sí? Sin permiso desde otro país?
cómo se prueba la autoría en entornos digitales, y el derecho de alguna forma a buscar adoptarse, pero va más lento que la tecnología, esta es un poco la respuesta, por eso es fundamental conocer los derechos y obligaciones. Les adelanto algo, todas estas respuestas, las respuestas a estas preguntas no las vamos a poder dar, lo vamos a ir viendo, pero son un poco los interrogantes que se van planteando, ¿sí? Algunas de las respuestas quizás nos aproximamos en lo que es puntualmente delitos informáticos, para que ustedes lo tengan en cuenta, pero tengan algo acá en consideración, que lo venimos diciendo en primer clase, que ya la protección en otro país es compleja, porque solo tenemos la territorialidad, ¿sí? Nacional, entonces, salvo que hayamos ejercido, en este caso particular, un derecho de propiedad de otro país, es muy difícil protegerla en ámbito extranjero. Y después también la intervención de jueces en ámbito extranjero, que lo vamos a desarrollar en penal, es algo bastante complejo para desarrollar. Acá sí algo que les puse es el problema de la copia, la distribución y la modificación en línea, así que esto que nos trae Internet, y que las infracciones más comunes en Internet que encontramos van a ser subir obras sin autorización, descargar y reutilizar contenido protegido, modificar software sin respetar licencias, compartir obras sin citar el autor o sin respetar condiciones de uso, ¿sí? Y aunque a veces parezca, acá les puse normal, copiar código o reutilizar recursos, la ley sigue vigente en el entorno digital, ¿sí? Recuerden el artículo 71 y 72, ¿sí? que establecía las penas en casos de falsificación, defraudación, copia, ¿sí? Van a seguir vigentes en el entorno digital, ¿sí? Lo difícil acá sí va a ser la cuestión probatoria y la cuestión de aplicabilidad de las normas territoriales en un mundo globalizado, ¿sí? Pero bueno, más allá, si se llega a dar un conflicto a nivel nacional, en el ámbito de Internet, sepan que cuentan con estas herramientas. No significa que por publicar una obra en Internet yo estoy cediendo los derechos de explotación de esa obra, ¿sí? Es más que nada la idea que tienen que tener presente. Por eso decimos que las obras publicadas en Internet también van a estar protegidas y que estén en Internet no significa que su autor u autora haya renunciado, esto es un poco lo que les mencionaba recién, al derecho de explotar económicamente su obra. Por ejemplo, si alguien copia tu desarrollo y lo publica como propio, eso puede ser denunciado y pueden generar sanciones civiles o incluso penales, ¿sí? La autoría, el permiso de uso y las licencias siguen siendo centrales incluso en redes sociales, plataformas de colaboración o repositorios online, ¿sí? Obviamente, como les decía, tengan en cuenta esto, que publicar algo en Internet, una obra en Internet, no significa que la pongo ya a dominio público y de explotación, sino que hay que tener ciertos recaudos. Por eso acá algunas medidas tecnológicas de protección que les menciono para enfrentar estos desafíos, ¿sí? Es desarrollar herramientas de licencias digitales, como licencias gratuitas, copyleft, que ahí se los desarrollé, y otras que permitan establecer condiciones claras para el uso de las obras, ¿sí? Por ejemplo, este caso que yo les mencionaba, si bien no estaba subido a Internet, pero el desarrollador del sistema informático en el estudio jurídico donde yo me desempeñaba, consignó dentro de las especificaciones técnicas del producto que se estaba consiguiendo una licencia de uso, ¿sí? Entonces, si voy a subir a compartir algo en Internet, estaría bueno dejar aclarado, ¿sí? Cuál es el alcance de la utilización de ese software, ¿sí? Ese programa. Otra cuestión que les ponemos acá, la gestión de derechos digitales, sistemas que controlen el acceso, ¿sí? Copia o modificación de contenidos digitales, si cargo algún software en Internet, marcas de agua digitales, ¿sí? Esto, por ejemplo, si comparto el código, huellas de código, timestamps, van a servir para probar autoría o detectar usos no autorizados, ¿sí? Pueden incorporarse estas herramientas en los desarrollos, también debe respetárselas cuando usen contenido ajeno. Obviamente, todo de un lado se los digo como herramientas si ustedes hacen desarrollos, o también hay que tenerlas en cuenta si aparecen cuando utilizamos desarrollos ajenos, ¿sí? Ver cuáles son las condiciones que se establecen particulares. Acá les puse la definición de copyleft para que lo tengan en cuenta. Es un modelo legal de licenciamiento dentro del software libre, ¿sí? Que nos va a permitir usar, estudiar, modificar, distribuir software, pero con la condición de que toda versión modificada también sea libre. Hay un movimiento de lo que es el movimiento del software libre, en lo particular, pues cualquier cosa, si les interesa, lo pueden buscar, pero esto es una temática también que se desarrolla dentro de lo que es propiedad intelectual. Bueno, eso es un poco lo que tiene que tener en claro Internet, que al subir cualquier obra, ¿sí? En este caso estamos hablando de software, pero cualquier obra de derecho de autor, no significa que estamos cediendo a la explotación, ¿sí? Se siguen conservando, como para que les quede la idea fundamental. Y acá algo que les puse, que es bastante novedoso y hoy está bastante en auge y todavía no hay definiciones claras, está lo que tenemos en la ley actual, que como vimos, la ley de derechos de autor es de 1933, modificaciones de 1998, así que estamos bastante en problemas con el tema. Pero ¿qué pasa con las nuevas tecnologías, ¿sí? En el derecho de autor? El avance tecnológico, ¿sí? Está modificando la forma en que se crean, reproducen y distribuyen obras intelectuales. Por eso acá les puse que tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, los generadores automáticos de código texto, plantean cuestiones legales, ¿sí? E inéditas. Algunos interrogantes actuales que los estamos planteando. ¿Quién es el autor de una obra generada por una IA? ¿Sí? ¿Puede protegerse un código creado parcialmente por sistemas automáticos? ¿Qué ocurre con las obras entrenadas a partir de contenidos protegidos? ¿Sí? Y acá les doy la primera respuesta, que es la respuesta con la que les puedo dar hoy. Hoy el derecho de autor, principalmente, por eso varias veces señalé las palabras intelecto humano, creación personal, expresión personal. Hoy el derecho de autor y la protección del derecho de autor está pensado para humanos, no para máquinas, ¿sí? Y esto genera tensiones crecientes, porque sucede que muchas veces la IA está generando por sí sola, software o obras, ¿sí? En términos generales. Entonces, bueno, ¿cómo determinamos la protección de eso? Por eso acá les digo que el derecho de autor está pensado para humanos, no para máquinas, y esto genera, de alguna forma, muchos interrogantes. Acá una regla básica, por eso les digo, del derecho de autor, es que la obra debe ser creada por una persona humana. Por eso les fui señalando diferentes palabras alrededor de la clase. Pero en entornos donde el software genera imágenes, texto y código, ¿quién tiene los derechos? ¿El programador que entrenó la IA?
es un poco las preguntas que hoy nos estamos haciendo con toda la masividad que está adoptando el ChatGPT, sobre todo en redes, ya en diferentes ámbitos. Antes era quizás más poco conocido, ¿sí? Y hoy ya todas las personas casi lo están utilizando. Bueno, ¿qué pasa entonces con estas cuestiones? ¿Sí? ¿Quién tiene los derechos? ¿El programador que lo entrenó? ¿El usuario que le dio la orden, es decir, el que le dio el prompt? ¿O nadie? Bueno, hoy son un poco los interrogantes que nos planteamos los estudiosos del tema y se discuten, no solo acá a nivel nacional, sino internacional. Y acá, como les puse, en Argentina y en la mayoría de los países, las obras generadas exclusivamente por máquinas no tienen protección legal como obra de derecho de autor, ¿sí? Y de igual, de todas formas, se está trabajando en esto, hay proyectos para trabajar sobre el tema, pero bueno, acá hay cuestiones de responsabilidad también que se chocan, porque también darle el derecho, la titularidad, digamos, patrimonial de una obra o, por ejemplo, de una invención creada por alguna de estas tecnologías modernas, implica responsabilidades civiles y penales también. Entonces, a veces eso es muy complejo porque se entrecruzan diferentes cuestiones del derecho y de alguna forma hay que conjugar todo eso. No es solo, bueno, ver el lado de la protección, sino la contracara, que también quien es titular de un derecho tiene obligaciones con terceros. Entonces, si esa creación produce un daño, bueno, entonces hay que responder por ese daño. Por eso es tan problemática la determinación. Sin embargo, acá les puse, si hay intervención creativa significativa de una persona, es un poco lo que hoy se está diciendo, esa parte puede estar protegida, ¿sí? Pero como les digo, tendría que haber una intervención creativa significativa de un humano, porque siempre hoy el derecho de autor está basado en el humano, y más allá de eso, hay como pujan las cuestiones estas de responsabilidad civil y penal. Por eso les puse que es un tema en constante evolución para que lo tengan en cuenta. Bueno, y un poco, acá a modo de cierre, yo les puse así un nuevo paradigma del derecho a autor, que es un poco lo que tendríamos que aspirar, ¿sí? Por los tiempos en los que estamos. Acá yo les puse que estamos en una etapa de transición puntualmente y el derecho a autor se creó en el siglo XIX, ¿sí? Más que nada pensado para libros, para partituras y obras físicas. Y hoy debe adaptarse a un mundo donde se puede crear con IA, lo que vimos, el contenido se difunde globalmente, en segundos, y esto de la masividad. Las fronteras entre autor y usuario se desdibujan, ¿sí? No es tan fácil y acá tenemos todos los problemas de competencia ante cualquier conflicto. Y esto obliga a pensar nuevas herramientas y también a pensar legislaciones, obliga a pensar licencias más flexibles, regulaciones específicas para contenidos digitales, ¿sí? Esto es un poco lo que hoy se está pensando, derechos sobre bases de datos, algoritmos y modelos, ¿sí? Más que nada, tratar de modificar y ayornar, ¿sí? La regulación actual a esta nueva temática actual, a esta nueva realidad. A modo de conclusión, como para ir cerrando, acá un poco a modo de cierre, algunas conclusiones. Les comento que la propiedad intelectual va a ser una herramienta legal fundamental para proteger la creatividad, ¿sí? Y la innovación. En el mundo del software, los derechos de autor son la vía principal de protección, aunque también hay vínculos con la propiedad industrial en casos puntuales, estos casos que podíamos ver de propiedad industrial donde registramos. Por un lado, en el software el contenido va por derecho de autor, pero todo lo que es marcas de ese software, por ejemplo, va a ir por lo que es propiedad industrial, para que lo tengan en cuenta. Internet y las nuevas tecnologías multiplican las oportunidades, pero también los riesgos, porque no tenemos protección, ¿sí? Acá le puse puntualmente los riesgos legales, y las licencias libres, el copyleft y los sistemas de gestión digital permiten ejercer y respetar derechos de entornos digitales, ¿sí? Esto es más que nada para realizar estipulaciones o determinaciones en los desarrollos. La inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes desafían el derecho tradicional, ¿sí? Y es clave estar atentos a los cambios que generan. Crear software es también crear valor intelectual, ¿sí? Esto es un poco para que puedan ubicar la idea del derecho de autor. Como les dije, mi idea puntual no es que, ahí vuelvo a la cámara, mi idea puntual es que no se aprendan todos los artículos de memoria, sino que puedan diferenciar qué es una patente, qué es una marca, y ante cualquier desarrollo, que estén en presencia de un desarrollo, sepan qué herramientas tienen para protegerlo, ¿sí? Tanto en su aspecto de propiedad industrial como de propiedad intelectual, ¿sí? Y bueno, puedan tener un marco general con las problemáticas que hoy tenemos. Mi recomendación, como siempre, sobre todo, es tratar de hacer muchas veces un estudio preventivo, ¿sí? Del caso. Mi función muchas veces de abogada no es tanto ya llegar al final del conflicto, cuando el conflicto ya está, sino como tratar de a veces ubicarnos en esa función preventiva, ¿sí? Del daño, preventiva de tratar de proteger y poder prever todos los escenarios posibles. Así que por eso siempre les insisto que en este marco de desregulación, de no tenemos una regulación clara y precisa, es fundamental tratar de dejar todo previsto previamente, sobre todo en lo que son entornos de desarrollo, cuando intervienen ustedes como empleados, como quizás contratados, ¿sí? Para que queden todas las normas claras de quién detenta cada derecho y de alguna forma puedan evitarse un conflicto posterior. Por eso me parece como fundamental esa visión preventiva, ¿sí? Y no tanto sino de cargarlos de miedos, inseguridades, sino como de tener las herramientas de que puedan conocer y puedan prever ante situaciones de conflicto cuáles son los escenarios, ¿sí? No sé si alguno quiere agregar algo, alguna duda, algún comentario. No, profe, creo que más o menos se entendió todo. Ok, voy a subir igual la presentación y si surgen algunas dudas me avisan para que puedan volver sobre la misma. Sé que el tema es un poco denso, capaz con tanta norma, tanta ley, pero bueno, por un lado ahí van a tener las diferencias, creo que capaz con una segunda lectura van a poder afianzar los contenidos, igual de todas formas queda a disposición, obvio. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Profe, muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches, que estén bien, hasta luego.